Buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva sesión dando un pequeño repaso y vamos a hablar del código de colores. Vamos a conectar además algunas resistencias en serie, pero para ello sí vamos a hacer ya el cálculo. Por ahí me preguntaban acerca de los videos grabados o lo que serían las sesiones en vivo. Normalmente siempre se suben al día siguiente por la mañana. Los videos entonces del día de ayer ya están en la plataforma, ya si quisieran volver a checarlos, pues ya están en la plataforma. Entonces vamos a hablar del código de colores, que por ahí algunos me preguntaron por el chat, que bueno, pues pues hay un poco de dudas, pero bueno, vamos a tratar de aclarar esto, viendo aquí algunos ejemplos. Para ello, bueno, pues ustedes ya tienen allí el código de colores. Yo aquí lo escribí. Tengo el código de colores que pues son realmente los colores que se usan para el código y son los que necesitamos para interpretar valores de resistencia. Yo aquí dibujé una resistencia en la cual vamos nosotros a ponerle algún valor o un color, mejor dicho, a cada franja de color. Aquí estas flechas señalan cada una de las franjas. Y estas, por ejemplo, si esta tuviera un color de rojo, esta también se pueden repetir los colores. Rojo, puede ser, por ejemplo, café. Y pues sabemos que hay una cuarta banda de color que corresponde al de la tolerancia, y entonces este debe de ser oro, puede ser plateado. Vamos a poner que bueno, pues es color oro. Para interpretar el valor de este componente, entonces nos basamos en el código de colores. El código de colores tiene los colores, dijimos, desde el negro hasta el color blanco, desde el oscuro hasta el claro. Entonces, observamos las franjas de color, dijimos, bueno, pues esta corresponde a un valor en el código de colores. Rojo, por ejemplo, pues es un 2, si vemos aquí, rojo, le corresponde el 2, entonces escribo un 2, la siguiente franja es rojo, dijimos es un dígito, pues entonces otra vez es 2. Pero dijimos que la tercera franja pues ya es el número de ceros que agregamos a estos dos números. O sea, las dos primeras es un dígito equivalente a nuestro código de colores, pero la siguiente pues va a ser en ceros, lo que me indique el código, lo que yo debo agregar. Por ejemplo, aquí me dice que es café y me dice café vale 1, entonces solamente agrego un 0. Y este sería ya mi valor. Este valor es el valor de resistencia, por ejemplo, son 220 ohms, que dijimos se simboliza con la letra omega. Esto ya me está diciendo que este resistor tiene un valor de 220 ohms y con una tolerancia de más menos el 5%, ya que oro tiene una tolerancia de más menos 5%. Esta tolerancia, dijimos ayer, tiene que ver pues con el valor que el fabricante le tiene y debe de estar siempre dentro de ese rango del 5% de 220. Así es de que esta sería la manera de interpretar el valor de resistencia de este componente. Entonces, aquí creo que, bueno, pues no hay mucho problema. En este caso es un resistor de valor bajo. Vamos a ver otro ejemplo en el que nosotros, pues, vayamos a algunos prefijos que se utilizan para, de algún modo, hacer más corta la cantidad de unidades. Por ejemplo, en el caso de que nos dé un valor de varios miles o varios millones de ohms, que sí existen este tipo de resistencias. Cambiamos entonces, ahora pues el color de las bandas. Voy a suponer, por ejemplo, aquí una de
café. Voy a poner una de negro. La tercera franja voy a ponerla de amarillo. Y una cuarta vamos a ponerle pues plata. Y seguimos los mismos pasos. Primer banda le corresponde, dice café, a un 1. Entonces es un 1. Café es 1. Segunda franja es un dígito también equivalente al código. El negro me dice aquí que es un 0. Y la tercera franja, dijimos, siempre la tercera franja es número de ceros. Así es de que vamos a ver cuánto vale el amarillo. El amarillo lo tengo aquí en el código y tiene un valor de 4. Así es de que debo de agregarle 4 ceros, ya que amarillo es 4. Entonces serían 1, 2, 3, 4. Esto me da un valor de 100,000 ohms. Y este entonces también tiene una tolerancia de más o menos el 10%. Este valor, para acortarlo y no escribir tanto cero, muchas de las veces se escribe con el prefijo K. K significa 1000, entonces K es kilo o significa 1000. Así es de que, bueno, si quitamos 3 ceros, 1000 tiene 3, entonces este sería 100. Para quitar 3 ceros, entonces escribe kilo. Si lo escribo así, serían kilo ohms. Con una tolerancia de más o menos el 10%. O también se puede escribir así, 100 K omega. 100 kilo ohms con una tolerancia de más o menos el 10%. Así de que este sería nuestro valor y como vemos, pues la cantidad se puede escribir de distintas maneras. Esta es la más común. Cuando son cantidades grandes, estamos hablando ya de kilos. O en el caso de que pase a los millones, pues entonces sería mega ohms, que es algo de lo que tratamos ayer. Y pues es importante porque nosotros en el ómetro vamos a tener diferentes escalas. Ayer lo hicimos notar también, de que en algunas escalas de nuestro ómetro puede venir en kilos o en megas. Es decir, kilo ohms son miles de ohms o mega ohms son millones de ohms. Así tenemos pues 100 kilo ohms de este valor. Entonces creo que pues es sencillo interpretar los valores de resistencia de estos componentes. Hay resistores también de 5 franjas. Los de 5 franjas tienen una mayor precisión. Entonces, estos resistores son menos comunes, pero también existen y utilizan 5 franjas. En ese caso, pues hay que ver el código de colores para la quinta franja. Pero por lo pronto, bueno, nos interesa ver estos valores. Ahora, hay otros resistores que son de muy bajo valor, en los cuales necesitamos nosotros también saberlo interpretar, porque normalmente utilizan también oro y plata, pero ahora en la tercera franja. Entonces, esto es para componentes o resistencias normales. Voy a poner un ejemplo de un resistor de bajo valor. Por ejemplo, voy a poner aquí verde. Podemos poner azul. Y, por ejemplo, puede venir así oro y oro. Cuando tenemos nosotros en la tercera franja estos valores que aparentemente son tolerancia, no es tolerancia en la tercera franja, sino que en esta tercera franja significa que es un resistor de bajo valor y la manera de interpretarlo sería la siguiente. Por ejemplo, cuando tengo verde, pues verde en el código de colores me dice que es un 5. Entonces, primera franja es 5.
Segunda franja es azul. El azul, aquí lo estoy viendo, equivale al 6. Y tengo oro. Entonces, aquí en el código, para esos resistores, cuando tengo oro, el valor de estos se divide entre 10. Cuando es plata, se divide pero entre 100. Esto solo se utiliza con los resistores que son de muy bajo valor, que en algunos casos se emplean como fusibles, es decir, son resistencias que sí permiten que pase una corriente grande porque son de bajo valor, pero también se utilizan para que se fundan en cierto momento en el que la corriente se exceda. Entonces, si es 56, si tengo oro, aquí lo estoy diciendo, el valor de se va a dividir entre 10, lo cual quiere decir que, pues me daría 5.6 ohm. Es un resistor muy bajo, de muy bajo valor, 5.6 ohm. Y la cuarta franja, aquí estoy viendo que otra vez es oro. Aquí el oro sigue siendo, para la cuarta siempre va a ser la tolerancia. Oro en la tercera siempre me va a indicar de bajo valor y entonces lo voy a dividir ya sea entre 10 o entre 100. Entonces, por lo pronto para 56 entre 10 me da 5.6 ohms con una tolerancia de más o menos el 5%. Así es de que, pues sería la manera de interpretar pues valores de resistencia muy bajos. Estos se utilizan menos, pero sí existen este tipo de resistores o de componentes que hay en las tarjetas electrónicas. Y muchos de ellos se emplean pues como fusibles. Bueno, entonces esto es de acuerdo al código de colores. Espero que nos quede claro esto por allí en la información que viene en la plataforma. Vemos que hay varios ejemplos de cómo interpretar el valor. Entonces, es cuestión de que ustedes interpreten los valores de resistencia. Si ya tienen la lista de los materiales, utilicen esas resistencias, observen las franjas de color que tienen e interpreten primero el valor y luego, si pueden, o más bien si ya tienen el ómetro, utilícenlo para medir y comprobar el valor. Comprueben que realmente es el valor que ustedes están interpretando de acuerdo al código de colores. Entonces, espero, pues no tengan duda y si tienen, pues todavía nos hacen algunas preguntas o nos preguntan más bien en caso de que haya que aclarar algunas cosas con respecto a esto, aunque creo que es sencillo. Por ahí en la plataforma les escribimos que, bueno, primer franja equivale a un dígito de acuerdo al código, segunda franja es otro dígito, tercera número de ceros, pero dijimos aquí cuando aparece oro o plata en la tercera, no indica número de ceros, sino que son valores pequeños y dividimos entre 10 los dos primeros dígitos o bien entre 100. Bueno, entonces, bueno, pues si hay alguna pregunta, pues por aquí nos la hacen. Y si no, bueno, pues vamos a continuar. Queremos ver también lo de resistencias, serie y paralelo. Vamos a ver algunos ejemplos, porque también es una de las actividades prácticas que ustedes van a realizar y la van a enviar como evidencia, que es parte de las evidencias que se tienen para obtener una calificación o saber que realmente estamos aprendiendo. Los resistores en serie cuando utilizamos los resistores en serie, estos se conectan uno después de otro. Ustedes ya tienen por ahí la manera en que se deben de conectar. Estos pueden tener esta forma. Tenemos
3 resistores. Estos son resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Y sabemos que, bueno, cuando se tienen resistores en serie, el valor de la resistencia aumenta, por lo que, bueno, pues se suma el valor de cada uno de los componentes. De este modo, nosotros podemos decir que la resistencia total equivalente va a ser igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 y más la resistencia 3, y así va a ser dependiendo del valor, dependiendo del número de resistores o de componentes que tenga, así hasta resistencia infinita. De tal modo que, bueno, pues estos únicamente se suman. Así que, bueno, viendo un ejemplo de esto, pues ustedes ya tienen esta información por ahí. Nosotros podemos cambiar aquí esto por algunos valores. Por ejemplo, si este resistor fuera de 470 ohms y este resistor 2 sería de 100 ohms y este otro puede ser de, no sé, de 1000 ohms. Entonces, aplicando esta, bueno, pues realmente no es una fórmula como tal, pero nos vamos a saber que se suman. Sin embargo, aquí conviene siempre escribir qué es lo que estamos haciendo. Aquí yo estoy diciendo que la resistencia total equivalente es igual a la suma de cada uno de los valores de resistencia que yo tenga conectados en serie. Entonces, aquí sumo los 470, que es la resistencia 1, más la resistencia 2, que es de 100 ohms, y más la resistencia 3, que también es de 100 ohms. Entonces, el valor de la resistencia total me da un equivalente de la suma, que serían 670 ohms. Este sería mi valor. Solamente se suman los valores para obtener el valor de una resistencia total. ¿Y dónde es donde yo obtengo esa resistencia? Bueno, pues en los dos extremos. De tal modo que si yo quisiera medirlo, pues entonces yo colocaría mis puntas en los dos extremos de este arreglo de resistencias conectadas en serie. Entonces, este arreglo de resistencias en serie creo que es sencillo realizar el cálculo y esta sería la manera de interpretarlo. Sabemos que estos son los símbolos que se emplean para los resistores. Entonces, espero, bueno, pues este ejemplo se entienda, está muy sencillo y solamente es sumar los valores. Pero siempre es conveniente escribirlo para saber qué es lo que estamos haciendo. Siempre cuando se hace algún cálculo debemos de tratar de escribir lo que estamos haciendo, no que aparezca como por arte de magia el valor, ya que pues esto, si yo veo el arreglo de resistencias, pues lo puedo sumar mentalmente y ya digo que pues es el valor de 670, pero conviene siempre escribirlo para saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces creo que, bueno, pues con este ejemplo, pues es sencillo, solo sumar. Creo que no tenemos dudas con esto y si no, pues nos la hacen saber. También sabemos que esto se puede conectar también en paralelo. Y cuando se conectan resistores en paralelo, estos deben de coincidir en un punto en común en cada uno de sus extremos. Esta sería una manera. Estos puntos indican que hay conexión. Siempre que veamos en un diagrama esquemático, esos puntos significa que están conectados. Ahora, estos coinciden en un punto en común en cada uno de sus extremos, de tal manera que también cuando yo haga la medición, si le mido a una, pues estoy midiendo el arreglo de todos los componentes en paralelo. Entonces, aquí vamos a suponer que, bueno, pues este es un resistor 1, resistor 2, un resistor 3. Y aquí para obtener el valor de la resistencia total, pues es un poco diferente. Por ejemplo, aquí se emplea, ustedes ya tienen la fórmula allí,
que sería esta. Igual aquí también dijimos que, bueno, pues pueden conectarse más de 3. Aquí siempre hacemos este ejemplo, o hacemos un ejemplo con 2 o 3 resistencias. Pero este puede tener así hasta, también, hasta infinito, o para n número de componentes. Entonces, si utilizamos esa formulita, pues vamos a poder obtener el valor de la resistencia equivalente cuando estén en paralelo. Entonces, vamos a suponerle también aquí algunos valores para ver algunos ejemplos. Por ejemplo, y vamos a dejarlo con 3. Entonces, para que este nos quede de esa manera, yo tendría aquí un valor de, no sé, de 10 ohms. Esta de 4 ohms. Y esta de 2 ohms. Entonces, aquí si utilizamos esta fórmula, dice que el valor de la resistencia total equivalente sería igual a 1 sobre 1 entre la resistencia 1, que sería de 10, más 1 sobre el valor de la resistencia 2, que ahora es de 4, más 1 sobre el valor de la resistencia 3, que es de 2. Y entonces el valor de la resistencia total equivalente va a ser a 1 entre 10. Hago primero esta operación. Sería 1 entre 10 es 0.1 más 1 entre 4 es 0.25 y más 1 entre 2, que sería 0.5. Y luego lo voy haciendo por pasos. Este sería igual a 1 sobre la suma de esto, que serían 0.50. Vamos a utilizar una calculadora para hacer la operación. Sería 0.1 más 0.25 más 0.5, 0.85. Y entonces el valor de la resistencia total equivalente sería el inverso de este, que sería 1 entre 0.85. Entonces tengo el valor de 1.17. Esto dijimos, estos son ohms. Este es el valor de la resistencia total equivalente. Eso significa pues también que al utilizar yo el ohmmetro, debo de medir entre estos dos extremos, es decir, entre cualquier resistencia o en cualquier punto, aquí de los extremos, el valor de 1.17 aproximadamente, porque pues sabemos que los resistores tienen una tolerancia. Esto solamente que el valor fuera exacto, que fuera medido, entonces podemos obtener el valor un poco más real. Entonces esta sería la manera de nosotros calcular el valor de la resistencia total equivalente de los resistores cuando están en paralelo. Vamos a ver otro ejemplo en el que, bueno, pues es necesario muchas de las veces utilizar resistores del mismo tipo, más bien del mismo valor, por ejemplo. Bueno, para ello vamos a ver el primer ejemplo, pero bueno, quiero antes decirles que ustedes tienen por ahí algunos ejercicios de autoaprendizaje, los cuales, bueno, pues no son para que los envíen como tarea, son de autoaprendizaje y que pues es para que ustedes lo realicen y por ahí viene la solución. Yo les aconsejo que primero realicen el cálculo y luego comprueben el valor con el que ya tienen ahí, que es, pues es la solución. Aquí vamos a ponerle algunos valores, tales como, les decía, se puede poner, por ejemplo, que los tres sean iguales, 10. Cuando los valores son iguales, no importa el número, pues se va a dividir entre el número de, siempre el resultado me da
el dividir el valor de uno de ellos entre el número de componentes. Por ejemplo, aquí si realizamos el cálculo, este sería así, 1 entre 10, más 1 entre 10 y más 1 entre 10, ya que los tres, pues para este caso son del mismo valor. Entonces, el valor de la resistencia total sería igual a 0.1 más 0.1 y más 0.1. Entonces el valor de la resistencia total sería igual a 1 entre 0.3. Por lo tanto, el valor de la resistencia total sería igual a 0. Aquí sería igual a 3.33. Porque pues es lo que estamos diciendo, o sea, si hacemos el cálculo de estos, siempre nos va a dar el valor de una de ellas, siempre y cuando los componentes sean del mismo valor, el resultado va a ser el dividir el valor de uno de ellos entre el número de componentes. Aquí, por ejemplo, decimos, pues es esto, si estamos haciendo el cálculo así, es 1 entre 0.3, que sería este valor, 3.33, o sería el mismo que dividir, por ejemplo, 10 entre 3. Entonces debe ser el mismo valor. Y no importa el valor que sea, cuando sean iguales, siempre me va a dar un resultado que es de acuerdo a como lo estamos diciendo. Ahora, hay otra manera de interpretar también esto, que sería con otra formulita en la cual, bueno, pues la voy a escribir aquí. Por ejemplo, la resistencia total, nada más que se emplea casi siempre cuando tengo dos elementos. Por ejemplo, resistencia total es igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Esta es otra manera de obtener el valor de la resistencia total. Nada más que aquí habría que tomar en cuenta solamente un par de resistencias. Es decir, por ejemplo, estas dos. Y pues se haría lo mismo, la resistencia total sería igual a R1 por R2, pues como son de 10 por 10 entre 10 más 10. Y el valor de la resistencia total entonces es igual a 10 por 10. Entonces este me da un total de 5. Y este es de este par de resistencias. Faltaría ahora hacer el resultado de este par con la que me queda. Por ejemplo, aquí si redibujo mi diagrama, ahora tengo esta que es de 5 ohms, que fue el resultado de estas dos, y esta es de 10 ohms. Entonces, ahora hago el cálculo igual, pero con la siguiente. Entonces aquí voy a tener 10 por 5 entre 10 más 5. Este serían 50 entre 15. Y entonces, pues aquí el resultado debe ser el mismo o aproximadamente el mismo. Entonces serían 50 entre 15, que sigue siendo los mismos 3.33 ohms. Entonces, son dos maneras de interpretar pues estos valores, y pues aquí va a depender del número de componentes que se tengan. E incluso a veces se hacen arreglos mixtos en los que se conectan algunos componentes en serie y otras veces también en paralelo.
Entonces aquí es cuestión de ir tomando por partes, bueno, pues en este caso los componentes que vayan a estar en serie o que vayan a estar en paralelo. Esto es cuestión de realizar algunos ejercicios, les digo, yo les recomiendo, lleven a cabo o efectúen los que por allí tienen como ejercicios de aprendizaje. Y entonces, bueno, vamos a pararle aquí. Vamos a ver en la segunda parte algunas cuestiones prácticas. Espero, bueno, pues esto se vaya entendiendo y pues nos vemos en 5 minutos. Conéctense entonces en 5 minutos y vemos algunas cuestiones prácticas.